Llegamos a una nueva parte, la cuarta de esta ponencia, que tiene que ver con la auditoría médica basada en riesgos, siempre con el enfoque de su importancia en la gestión y en la prevención de los riesgos. Esto es muy importante porque ahora, en esta cuarta parte, empezamos a integrar, a sistematizar los conceptos y definiciones vistos hasta ahora, ya vinculados a nuestra actividad futura técnico-profesional dentro de la auditoría en forma genérica, médica, pero que ya aclaré una y 100 veces y lo voy a seguir haciendo, que no es íntimamente vinculada al título, sino a todo el accionar del proceso en el que se intenta o se realiza la recuperación o el mantenimiento o la garantía de la salud. La auditoría basada en riesgos sería entonces la revisión crítica periódica del trabajo médico realizado con el propósito de mejorar la calidad y el rendimiento, apoyada en el conocimiento y la experiencia científica que permita advertir, prevenir o informar sobre una contingencia o la proximidad de un daño. Entonces, viéndolo esquemáticamente en sus partes, podemos decir y recordar que la auditoría basada en riesgos se fundamenta en el concepto 1, que es auditoría médica, revisión crítica periódica del trabajo médico, médico en forma genérica. Una vez más lo aclaro, todo el proceso de atención, recupero, mantenimiento o garantización de la salud. En una segunda etapa tenemos el concepto de basado, ¿no? La auditoría médica basada. ¿Esto qué es? Basada quiere decir que asiento algo sobre una base. Acuérdense, ahí se las recuerdo de vuelta la imagen de la basada, que era lo que sostenía la embarcación cuando está fuera del agua. O sea, cuando no está flotando, ¿sí? Para reparar o cuando lo estoy construyendo para luego hacerlo flotar. Tercer elemento es el concepto de prevención, o sea, advertir, informar o avisar a alguien de algo. Cuarto, gestión, manejar o conducir una situación problemática. ¿Eh? Este, que sea problemática no necesariamente quiere decir mala o patológica, ¿sí? Sino que es problemático desde un punto de vista estadístico, es que es anormal, está alejándose de los valores medios y medianos, ¿sí? Se escapa de la distribución gaussiana, más, a veces más allá del segundo desvío estándar, y eso lo transforma en problemático, pero lo podríamos decir de otra manera. Es una situación distinta a la normal, ¿no? Entonces, normal, un poco con el concepto estadístico y un poco con el concepto idiomático. Si lo quiero reforzar más, entonces podría decir que una situación problemática es ajena a toda situación natural, entendiendo natural desde el punto de vista de la naturaleza. O sea, mi situación problemática podría ser construir un edificio en el agua. Ahora, si yo gestiono, manejo, conduzco todo lo que se deba manejar y conducir cuando tengo el conocimiento técnico y profesional para ello, bueno, podré tener en ese lugar una escollera construida, por ejemplo. ¿Mm? Una planta de extracción petrolera offshore, por ejemplo, flota, pero
la construí inicialmente sobre el agua. Puedo imaginar un montón de situaciones que inicialmente son problemáticas. ¿Por qué? Porque son situaciones, en definitiva, que van a conducir a un objetivo que pretendo benéfico, pero que se me plantean como un problema porque estoy desafiando lo natural, ¿sí? Que no es necesariamente algo malo. Si estoy construyendo, y ahora en tierra firme, en una zona de huracanes, la situación problemática se va a presentar cuando haya un huracán. Entonces yo debo gestionar todo el manejo, la conducción de la construcción de esa edificación dentro de ese contexto que es potencialmente riesgoso, o sea, problemático. ¿Por qué? Porque el huracán pertenece a la naturaleza, pero no está permanentemente desatándose el huracán. Entonces se necesita de ese conocimiento técnico profesional, de esa experiencia acumulada que permita gestionar esa construcción dentro de una situación problemática. Entonces, ¿quién lo maneja o conduce? Bueno, será un ingeniero experto en ello, que prevea todo esto, que está manejando y conduciendo un grupo humano técnico profesional que tendrá que ver con todo el efecto de construcción, de hacer los cimientos, eh, eh, hacerle llegar los suministros, luz, agua, gas, en fin, alguien lo tiene que gestionar. ¿Por qué? Porque si bien es algo bueno, voy a construir algo que pretendo que beneficie a alguien, es potencialmente problemática esa situación. Quinto, el concepto de riesgo. Es la contingencia o proximidad de un daño. De distinto tipo. Existe el riesgo de no hacer lo conveniente, de no poderlo lograr, de estar enfrentándome alocadamente a una situación problemática sin tener la capacidad de gestionar, sin esa capacidad de poder manejar o conducir la situación. Todo eso es lo que está implícito dentro de riesgo, que ya habíamos visto las definiciones más ortodoxas, y ahora lo que pretendemos es ir integrando todos los conceptos y todas las definiciones en vistas a nuestro futuro desarrollo técnico profesional en el mundo de la auditoría, en especial de la auditoría médica, que es concepto genérico, sino es la auditoría, esa revisión crítica periódica de todas las distintas partes del proceso que hacen a la atención y el recupero o el mantenimiento o el aseguramiento de la salud. Todo siempre tiene que tener que ver con el conocimiento de lo que es una base, de lo que es algo y de lo que es una situación problemática. Si yo conozco todo ello, ¿sí?, voy a poder conocer el riesgo, ponderarlo, y lo ideal es prevenirlo y evitarlo. Muy bien. Los riesgos, cuando una actividad se desarrolla sin estándares de calidad, o los riesgos de la no calidad, generan una matriz que va a dar, en este caso, 4 áreas que tendrán que ver con mi posicionamiento respecto del gasto y el costo, son los títulos de las columnas, y de lo intangible y tangible, que son los títulos de las filas. En definitiva, recuerdo que riesgo es la contingencia o la proximidad de un daño.
Riesgos son cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro. O sea, quien cubre un bien, una propiedad, un servicio, desde el seguro, desde la aseguranza, ¿sí? Está previendo eh, con recursos económicos y monetarios las posibles contingencias de las cuales puedan obrar en contra del contrato, de ese acuerdo de partes que se está celebrando. Por ejemplo, los riesgos también pueden ser intangibles, ¿sí? O tangibles. Hay riesgos intangibles que no debe o no puede tocarse, ese era el concepto de intangible. Y lo tangible es que se puede tocar, que se puede percibir de manera precisa. Por el otro lado, hay riesgos que tienen que ver con el gasto y con el costo. Repasemos. Concepto de gasto es emplear el dinero en algo. ¿Sí? Gasto es todo aquello que se deteriora con el uso. O sea, no solamente cuando hablo de gasto estoy hablando de dinero, sino estoy hablando de un bien que por el simple uso se va desgastando, que por el efecto del paso del tiempo se puede ir desgastando por otras cuestiones. Hay cuestiones que se desgastan y se desnaturalizan por estar quietas y otras por moverse. ¿Sí? Costo, repasemos los conceptos, tiene que ver con la cantidad que se da o se paga por algo. Acá ya es más monetario, ya es más económica la variable. Y también costo puede ser el gasto de manutención del trabajador cuando se añade al salario. Entonces, este trabajador a mí me cuesta tanto dinero porque yo aparte de su salario le añado gastos de manutención. O sea, por ejemplo, le doy la ropa de trabajo que necesita o los elementos de protección personal, etcétera, etcétera, etcétera. En esta matriz, entonces, encontramos que el cruce de lo intangible y el gasto también nos hablan de cierto posicionamiento, o sea, la adecuación a estándares, es algo intangible, ¿sí? A esa percepción pública, es algo intangible, a esa satisfacción interna y externa, al índice de fallo y error, cuestiones intangibles o que se tangibilizan exactamente en el momento que se producen. Eso me está generando un gasto. Mientras que cuando el gasto yo lo veo en su intersección con la tangibilidad, por ejemplo, es aquello que define la reinversión. Yo lo preveo, ¿sí? Para calcular cuánto voy a gastar cuando determinado material, determinado procedimiento, maquinaria, equipo se vuelva obsoleto. ¿Sí? Cuando la tasa de uso me esté acercando a un riesgo. Entonces, este, yo puedo decir, voy a tener que también afrontar un gasto que será bien tangible. Ahora, si yo esto no lo trabajo de una manera preventiva, ¿sí? Basándome en la evidencia acumulada, la evidencia científica, en la experiencia acumulada y también tomando en cuenta los valores y preferencias de mi población target, en salud serían los pacientes, lo que estoy es asumiendo riesgos de no calidad. Cuando hablamos entonces de costo e intangibilidad, ¿eh? Es a las vistas del cliente o usuario, tendrá que ver con las políticas de recursos humanos, con las normas y procedimientos y con los resultados de los distintos servicios de apoyo. O sea, cuestiones intangibles que las tengo dentro del costo. Y si yo no tengo una política de calidad, lo intangible lo seguiré haciendo, pero ese costo se va a ir elevando innecesariamente si yo no lo preveo, no lo evito, no lo bloqueo. En definitiva, si con los datos obtenidos no
consolido una información aplicable, nunca voy a poder elaborar la inteligencia necesaria para enfrentar esa situación problemática. En definitiva, es parte de ese concepto que vimos anteriormente, que es gestión, que venía de gestionar. Otro riesgo de la no calidad que vincula el costo con lo tangible es el de financiamiento. O sea, la inadecuación legal. Si hay una ley, una norma distrital que dice que esto no puede hacerse y yo lo hago, esto en general ahora se ve mucho en cuestiones vinculadas a la salud y el medio ambiente. Me dicen, no, mire, las aguas servidas no pueden salir alegremente por acá, usted va a tener que realizar una obra para llegar al caño central de un sistema de cloacas o realizar un tratamiento de aguas usted mismo con tales y tales características. Yo, sí, 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 muy bien, hay, señores de la autoridad de aplicación, y después hago lo que quiero. Bueno, va a elevar mis costos y eso va a ser bien tangible y me va a desfinanciar. ¿Por qué? Y porque no hice lo que debía hacer desde, dentro de un encuadre legal. Pero también genera costos eh, eh, tangibles como de financiamiento, las no conformidades y los débitos. Cuando permanentemente vemos que un determinado procedimiento sistemáticamente quien lo financia no lo paga y aclara por qué no lo paga, que puede ser porque no está previsto en el contrato o acuerdo de partes oportunamente celebrado, o no está debidamente documentado, en fin, eso genera una no conformidad, un desvío que pese a las advertencias, y en este caso costosas y tangibles, no se corrige, entonces los débitos se seguirán realizando, el gasto que se está generando nunca se recupera porque sube el costo de financiamiento por débitos y débitos y débitos que a la larga aumentan el costo cuando se genera por todo esto una litigiosidad que termina la mayor parte de las veces en una judicialización. Entonces, para todo esto, una vez más, la evidencia científica, la experiencia y tomar en cuenta los valores y preferencias de mi target poblacional, que son los pacientes, es sumamente importante, pero también debo manejarme con cuidado, ¿sí? Porque debo seguir en acción, debo seguir en actividad, debo seguir el proceso, debo continuar avanzando en esto, pero con cautela, porque puedo involuntariamente o descuidadamente romper por donde paso lo que piso. Bueno, en esta cuarta parte yo creo que integramos bien el concepto de auditoría, auditoría médica de basada, ¿sí? Y riesgo. Para la próxima y última parte de esta ponencia vamos a circunscribirlo también a este mismo planteo de integración de conocimientos, pero vinculado a la evidencia. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.